Ya. Entonces, voy a decirlo de nuevo que lo primero es estática de fluidos, que en este caso los fluidos están en reposo. O sea que no hay esfuerzo de corte y la viscosidad no tiene ninguna importancia porque el fluido está estático. Y acá esto es lo más importante de la unidad, que es la ley hidrostática. La ley hidrostática la tienen que manejar súper bien porque se usa en casi todos los ejercicios. Y la ley hidrostática dice que el gradiente de presiones va a ser igual a la densidad por las fuerzas másicas. Y las fuerzas másicas nosotros las trabajamos como aceleraciones. Que eso yo estuve en la clase y la profe les dijo que esto eran notaciones simplemente, pero lo importante es que la ley de estática queda definida por esto. Y esto es considerando la aceleración de gravedad, que es lo más importante. Acá sí la tienen que considerar, no se puede como despreciar. Y esto tenemos dos formas de verlo, que es en coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas. Coordenadas cartesianas tenemos como las fuerzas que van a variar en cada eje, o sea, en I tongo, J tongo y K tongo. En K tongo normalmente tenemos la gravedad, que es lo más importante. ¿Ya? Y ojo acá, que acá esto está definido como el vector de G, pero G, dependiendo cómo definan sus ejes, va a ser negativo. Entonces es súper importante que consideren ese signo. Y también podemos ver las coordenadas en polares, que es, por ejemplo, les pueden poner un cilindro, que es el caso que vamos a ver en esta ayudantía, y lo hacemos rotar. Entonces vamos a tener cambios de presiones en el radio, en teta tongo y en la altura. Lo más común es, que es el mismo ejemplo que vamos a ver de esta ayudantía, se hace así, y esto se hace rotar con velocidad constante, normalmente. Y acá se va a generar una isobara, que va a estar una isobara donde la presión normalmente va a ser 0, la presión relativa. Y entonces tenemos un cambio de presiones en R tongo y en K tongo. En K tongo vamos a tener la gravedad y en R tongo vamos a tener la aceleración centrípeta, que recuerden que la aceleración centrípeta siempre va hacia adentro, que eso es súper importante. Eso. Y no se olviden que cuando estamos en teta tongo de ponerle el 1 partido R, que eso viene por el jacobiano de cilíndrica, que se ve en cálculo 1, pero es súper importante que lo consideren. Y por último, tenemos la ley de gases ideales, que supongo que ya todos la conocen. Y es súper importante que normalmente el aire se considera como un gas ideal. Entonces, si es que ustedes no les dicen nada sobre el aire, lo más probable es que tengan que considerarlo como un gas ideal y puedan ocupar esta fórmula. Eso. No sé si tienen alguna duda del repaso. O voy a la ayudantía. ¿No? Ya. Por si acaso el repaso ya está subido y la ayudantía igual. Y después de la ayudantía les voy a subir la pauta. Y eso sí, primero vamos a hacer el ejercicio 2 y después el 1, porque encuentro que el 2 es como un poco más sencillo, más rápido, y el 1 es bastante largo. Entonces, si no lo alcanzamos a ver todo, por último vamos a repasar las cosas más importantes y les subo la pauta. Y también hay ejercicios propuestos al final de la ayudantía. Y eso también se va a subir la pauta para que ustedes lo vayan desarrollando solo cuando estén estudiando. Ya. Entonces, el ejercicio 2 dice que un recipiente cilíndrico de diámetro D, que es el que se muestra acá en la figura, y altura H.
Este recipiente está lleno con agua de masa específica ρ y a la altura h se fija una tapa impermeable horizontal que impide que el agua salga. Puede trabajar este problema con presiones relativas. Cuando nos dicen que podemos trabajar con presiones relativas es que podemos fijar como una isobar acá que la fijamos en 0. Entonces todo, desde ahí hacia abajo las presiones van variando. Y ahí en eso tengo una isobar a 0. Entonces, en la A nos piden que en condiciones de reposo encontremos el valor de la presión en los puntos A y en los puntos B. Entonces, tenemos que nos piden la presión aquí y la presión acá y la presión acá. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, estos dos puntos están como a un mismo Z. Entonces están en la misma cota. Y como están en la misma cota, significa que van a tener las mismas presiones. Y esto solo pasa porque el fluido está en reposo. Y solo hay aceleración en la gravedad. No hay aceleración en el radio. En este caso, porque está en reposo. Entonces, nos va a quedar que el punto A y el B tienen la misma presión. Ya, corto esto. Ya, el punto A y el punto B tienen la misma presión. Y lo vamos a encontrar con la ley de estática. Entonces tenemos que el gradiente de presiones va a variar solo en G. O sea, vamos a tener ρg y el signo menos de G, que es súper importante. Entonces acá nos va a quedar que dP a dz va a ser igual a menos ρg. Y esto tenemos que integrarlo. Tenemos que hacer una EDO y nos va a quedar que dP dP va a ser igual a menos ρg de z y lo integramos. Y acá, para definir los límites de integración, nosotros vamos a fijar acá el 0. ¿Ya? No sé si, sí, ahí el 0. Entonces, y sabemos que la presión en 0 es 0. Entonces, la presión en 0 es 0. Y, perdón, me confundí. Vamos a fijar acá el 0. Entonces, tenemos que la presión en 0 la presión 0 se alcanza en H, en la altura H, que es acá. Y estamos buscando la presión en 0. ¿Ya? Que va a ser acá, estos dos puntos. Entonces acá nos va a quedar que... Disculpa. Dime. ¿Puedes repetir eso que me confundí? O no caché. Ya, nosotros habíamos dicho que la presión 0 iba a estar acá, ¿cierto? En esta cota. ¿Sí? Por el tema de que podemos trabajar con presiones relativas. Entonces, si tú fijas acá el 0, en este punto, el Z0, ¿ya? Tú estás buscando la presión en Z0. ¿Ya? Y tú sabes que la presión en Z igual a H es 0. Y eso te van a fijar tus límites de integración. Entonces la presión en H va a ser 0 y la presión en P, o sea, la presión P la estamos buscando en el punto 0. Esos son tus límites. Ya. ¿Entiendes? Gracias. Ya. Sí. Entonces acá vamos a llegar a la típica fórmula que en verdad si ustedes se la saben, a veces es más fácil aplicarla de una, que va a ser esta fórmula que es cuando solo tenemos G, que es que la presión es igual a ρgh. Y donde estamos buscando, tenemos, este H es toda la columna que tenemos acá arriba. Y nos queda que la presión en A
en A y en B va a ser igual a rho GH. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya. Después, el problema B nos dicen que el recipiente gira en torno al eje Z con una velocidad angular constante. Acá en vez de este signo le vamos a llamar omega. Para no confundirme, que yo siempre lo ocupo. ¿Ya? Entonces nos piden este mismo cilindro de acá, este, de acá, ahora lo hacemos rotar en Z, con una velocidad constante. Y nos piden encontrar la ley de Newton que nos permite determinar la distribución de presiones en el fluido. Entonces, la segunda ley de Newton cuando hablamos de fluidos es la ley hidrostática. Entonces, como vimos en el repaso, el gradiente de P va a ser rho G menos A. Y este A va a ser la aceleración centrípeta, en este caso, que la vamos a definir ahora en el punto C. Pero esta es la segunda ley de Newton. En verdad, es todo lo que necesitan escribir. Después, en el punto C, nos piden determinar la distribución de presiones en el fluido en función de las coordenadas Z y R. Y encontrar la constante de integración. Entonces, para esto tenemos que ocupar la ley hidrostática. Y como es un cilindro, tenemos que ocupar coordenadas cilíndricas. Entonces, tenemos que analizar en todos los ejes qué aceleraciones tenemos. Entonces, en el eje R vamos a tener la aceleración centrípeta, que es súper importante que se la sepan, porque se ocupa. Y la aceleración centrípeta es menos omega cuadrado R. Este menos viene dado por lo que uno ve en dinámica, que es cuando uno tiene una aceleración centrípeta, la aceleración siempre va hacia adentro. Entonces, como nuestro eje de coordenadas está definido así, significa que la aceleración va en contra del eje, en negativa. Y en Catongo tenemos la aceleración de gravedad, que va a ser menos g, como lo habíamos dicho antes. Y en Tetatongo no tenemos aceleración. Ya. Entonces, acá es súper importante que se acuerden de ecuaciones diferenciales, porque se ocupa harto. Porque cuando tenemos distribución de presiones en distintas coordenadas, tenemos que encontrar una presión que depende de todo. La presión no es un vector, es un escalar, que es como se lo dijo la profe en clase. Entonces, tenemos que partir por una coordenada, y esa coordenada, al integrarla, nos va a dar en vez de una constante, esa constante va a depender de la siguiente coordenada. No sé si se acuerdan de ecuaciones diferenciales, pero ya, nosotros vamos a analizar primero el R, pero también podrían partir analizando el K. Eso da lo mismo, se puede partir donde ustedes quieran, van a llegar al mismo resultado. Entonces, en R tongo tenemos que sería rho por omega cuadrado R, y donde tenemos este signo menos de acá, se nos va a anular con este de acá, y nos queda positivo. Entonces esto lo integramos y nos va a quedar que de P va a ser igual a la integral de rho omega cuadrado R de R. Es súper importante que este R lo ocupen en minúscula o lo distingan de alguna forma del R de radio. El R de radio que es como normalmente se define como R grande, porque la aceleración centrípeta varía en función del radio. Entonces este radio no es una constante. Ya, entonces acá nos va a quedar que la presión va a ser igual a 1/2 de rho omega cuadrado R cuadrado.
Y acá lo más importante que tienen que considerar que la constante de integración no es una constante, sino que depende de z, porque también tenemos aceleración en z. Esto es súper importante que se acuerden. Y si es que hubiese también en teta tongo, esta constante sería en función de las dos coordenadas. Pero como acá no tenemos en teta tongo, no la consideramos. No, me perdí por qué SH. Ya, lo que pasa es que la presión no es un vector, es un escalar. Y este escalar depende de R y de Z. Entonces, esta constante de integración, que normalmente es un C, en teoría depende de Z, porque acá faltan términos, que los vamos a encontrar ahora, que van a depender de Z. Entonces, cuando tú los derives, como que no se van a considerar, como, mira, lo vamos a ver ahora, que después, esta constante tenemos que encontrarla para poder encontrar la presión. Entonces, ¿cómo se encuentra? Nosotros ahora, esta función la derivamos en función de z, ¿ya? Entonces nos va que de p a de z va a ser igual. Nada de esto depende de z, excepto el h. Entonces, este h nos va a quedar así, ¿ya? Tenemos que derivar h en función de z. Y nosotros sabemos, por ley de estática, que de p a de z es igual a menos ρg. Entonces, acá vamos a poder encontrar que hz es igual a menos ρgz más c. Entonces, lo que pasa es que si uno se acuerda de ecuaciones diferenciales, que cuando creo que son las ecuaciones exactas, que una ecuación depende de la otra. Son como que no son excluyentes. Entonces, esta función de z de acá es súper importante considerarla. Y la vamos a encontrar derivando en función de z y volviendo a integrar. No sé si se entiende eso. Súper importante que esto lo tengan claro. En caso, por ejemplo, si hubiese una variación en teta tongo, que en este caso no hay, este C de acá sería vamos a cambiarle un F de teta. Y habría que hacer lo mismo con teta, derivar esta función de acá en teta y encontrar el F de teta. Porque todo depende la presión depende de dos variables en este caso y puede depender de las tres. Disculpa, entonces se tendría que derivar dos veces. En el caso Sí, mira, de que lo que pasa, hubiera mira, si este C, lo vamos a poner en caso hipotético, que este C dependiera de teta, ¿ya? ¿sí? Te va a quedar que la presión va a ser igual a 1/2 de ρ W cuadrado más el Z, o sea, más el H, perdón, que es menos ρgz, más este F de teta. Y esto lo derivas en función de teta. Entonces te va a quedar de P a de teta y te va a quedar de F de teta a de teta. ¿Ya? Y esto lo vas a tener que evaluar en la parte de la ley hidrostática que depende de teta. Y ahí vas a poder encontrar el F de teta. Ah, ya entendí. ¿Entiendes? Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Pero como esto no depende de teta, esto nos queda un C. O sea, es una constante. Y nos queda que la presión, que depende de Z y de R, va a ser 1/2 de ρ omega cuadrado R cuadrado más el H de Z, que lo encontramos, que es ρgz más el C. ¿Ya? ¿Se entiende entonces cómo encontramos la presión? Una pregunta solo para aclararme. Esto lo hicimos porque dijimos que teníamos una aceleración centrípete y de gravedad, ¿verdad?
Sí, Y no eso teníamos pasa. aceleración en teta. No hay aceleración en teta porque omega es constante, Ya, perfecto. ¿entiendes? Pero sí se podría dar una aceleración en teta. Puede ocurrir el caso. Según yo, no se ocupa mucho en este curso, pero es importante que lo tengan, que sepan cómo hacerlo en caso de. Y eso, lo único que les va a variar de este ejercicio es que las funciones, la h dependería de z y de teta, y después este c de acá dependería de teta. Y habría que hacer el mismo procedimiento para encontrar esa función de teta, como lo hicimos para encontrar h de z. ¿Verdad? ¿Puedes volver a explicar cómo se calcula el HZ? Que me lo están pidiendo en el chat y la verdad no es muy difícil querer explicarlo. Sí, es bien difícil de explicar. Ya, lo que pasa es que nosotros encontramos la presión en función de R y un H de Z. Este H de Z sale de integrar de P, porque como que donde no lo integramos en intervalos, nos queda normalmente un más C, pero este más C depende de Z, es una función, no es una constante. Entonces, por eso es súper importante considerar el más H de Z. Y para encontrar este h de z, lo que tenemos que hacer es derivar la función de la presión en z. Entonces nos va a quedar que de P a de z va a ser igual. Esto no depende de z, entonces no aparece, pero h sí depende de z. Entonces nos va a quedar de h a de z. ¿Ya? Y como nosotros sabemos por la ley hidrostática que de P a de z es menos ρg, podemos, acá que me salté un paso en verdad, que lo podemos considerar, que nos va a quedar que de P, perdón, de H, de Z, perdón, nos va a quedar que el de H a de Z va a ser igual a menos rho GZ. El H de Z nos queda esto porque estamos integrando en Z. A ver, para que quede más claro, que la integral de H de Z va a ser igual a menos rho GZ. Menos rho G de Z, perdón. Y acá este se va a considerar en este Z y de H nos queda H de Z. ¿Se entiende cómo encontramos el H de Z? No sé si lo dijeron por el chat, Chris, el que lo preguntó, la o él. No, pero yo creo que yo claro. El H de Z se encuentra evaluando este de P de Z en menos rho G, e integrando. Y acá, donde no depende de teta, nos aparece solo una constante de integración. No depende, la función de presión no depende de nada más de que de Z y de R. Entonces después, la función de presión que habíamos encontrado acá, la reemplazamos el H, o sea, este H es esto. Y nos queda la función, con una constante de integración. Que es una constante, no depende de nada más. Y después nos piden encontrar esta constante de integración. Para encontrar la constante de integración vamos a buscar una condición de borde. Y esta condición de borde se encuentra con las superficies isobaras. Tenemos dos casos, que es el caso de estático y el caso con aceleración, con velocidad constante. ¿Ya? Acá, en esta superficie se crea una superficie isobara. Una superficie isobara, como les debe haber explicado la profe, es una superficie donde la presión es igual en como toda la superficie. O sea, esto es una superficie isobara y esta también es una superficie isobara. ¿Ya? A esta superficie isobara le vamos a denominar N.
¿Ya? Y, dime. ¿Esa superficie isobara siempre es 0? En este caso sí, porque estamos hablando de presiones relativas. ¿Ya? Ujú. Pero si tú analizas esta superficie isobara, por ejemplo, esa superficie isobara no va a ser 0. Porque ya. si tiene tiene fluido encima. Sí, pues me refiero que en el fondo si está como al lado de la presión atmosférica, entonces esa tiene que Sí. ser igual a 0. Exacto, si nosotros definimos nuestra presión relativa ahí, igual a 0, esa va a ser tu superficie isobara. Ya. O sea, paréntesis, al final si tomaras la presión atmosférica te da lo mismo, solamente que te va a dar como, si tú tomas presión relativa igual 0 en la isobara, va a tener cada valor, cada isobara de abajo, pero en cambio si tú tomas presión atmosférica va a tener el mismo valor más la presión atmosférica. Sí, Como que lo único que va a hacer es sumar a cada isobara un número más. Entonces es como constante, no influye en los cálculos. Ah, ya, Eso. buena. Es súper importante que eso, nosotros estamos hablando de presión relativa, por eso no estamos considerando la presión atmosférica, ni tampoco esta como, porque esto tiene una tapa. Entonces, acá hay podría haber como, en este caso estamos considerándolo como vacío más que nada, pero podría haber un fluido, pero igual esto sería una superficie isobara. Pero como estamos hablando de presiones relativas, la estamos tomando igual a 0. Estamos fijando en esa superficie isobara la presión 0. Ya. Entonces, teniendo nuestra superficie isobara, nosotros necesitamos que la integral de línea de n en todo R, o sea, cómo varía la presión en la isobara a lo largo de R, necesitamos que sea igual a 0. Y esto entre 0 y R grande. Este R grande es como el R total. ¿Ya? Y cuando hablo de R chica, es como en cualquier punto R. ¿Ya? Entonces ahora necesitamos definir N. ¿Ya? Nosotros sabemos que a cualquier altura N, ¿ya? Todo esto son alturas N, que van variando, porque es una superficie que va variando. Tiene que ser la presión igual a 0. Entonces tomamos la fórmula que nos había dado antes de la presión, que es 1/2 de rho R cuadrado WR menos rho GH más C. Fíjense que este R es R chica, porque la presión va variando a lo largo del radio. No podemos ponerle R grande, porque si nosotros le ponemos R grande, estamos diciendo que la presión es constante. Y no lo es, varía en el radio y en Z. Perdón, este es un Z, este es un Z. ¿Ya? Y ahora definimos el H igual a N. O sea, el Z igual a N. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es despejar N. Y N nos va a quedar... Cata, ahí me perdí. ¿Por qué el Z igual a N? Ya. Lo que pasa es que tú sabes, porque este N es como va variando a lo largo de los puntos, no es un N fijo. Nosotros estamos definiendo esta altura N, pero para todo R, ¿te fijas como en todos los puntos R, desde la superficie hasta la isobara, va a ser N, independiente en el R que tú te pares? Pero ese La N pres- varía, ¿verdad? ¿O Sí, no? varía. Eso es lo que estamos Ya. buscando. Este N varía en función del radio. Por eso te queda un R acá. ¿Te fijas? Este R chico. No se ve. Varía en función del radio. Ya. Y tú lo que necesitas es que para todo N, ya independiente en qué parte te pares, tu presión tiene que ser 0 porque es una isobara. Ya, gracias, Cata. Ya. Entonces acá tenemos N, y este N que encontremos acá, que yo se los despejé, tienen que reemplazarlo en nuestra integral. Entonces de 0 a R, tenemos que la integral de N tiene que ser igual a 0.
Eso es lo que necesitamos. Para poder lo que estamos buscando acá es la constante de integración. Y acá integré. Hay una pregunta. ¿Estáis derivando respecto a R? Ah, perdón, respecto a R. Me faltó ponerlo ahí. Respecto a R. La pauta que les tengo está más ordenada, por si acaso. Esta es solo la que estoy haciendo en clase. ¿Ya? Todo esto lo derivamos respecto a R porque el N varía en R. El N tiene distintas alturas para distintos R. ¿Ya? Y integrando esto, que lo vamos a hacer más rápido, nos va a quedar que es un sexto de R, evaluando en R y en 0, nos va a quedar esto. Que tiene que ser igual a 0. Y despejando nos da que C es un sexto de R cuadrado, W cuadrado, ρ. Y acá, si lo despejan así, les va a quedar un menos, pero donde es una constante, como que mejor ponerle el menos, pero igual sigue siendo una constante. Y ahí encontramos nuestra constante de integración. Una pregunta. Dime. ¿Qué pasó cuando despejaste el N? ¿Qué pasó con la presión? No, porque esta presión está igualada a 0. Por eso no aparece la presión, porque es una isobara y es la presión relativa. Ya, perfecto. Gracias. Ya, de ahí tenemos nuestra constante de integración. Y con esta constante de integración, nosotros podemos encontrar la presión sin tener ninguna constante. O sea, esta de acá, reemplazamos el C. Y lo voy a hacer acá para no cambiar de hoja. Nos queda que la presión para todo Z y para todo R está definida por un medio de ρ W cuadrado de R cuadrado chico menos un doceavo, acá lo voy a trabajar con D, menos ρ G Z. Acuérdense que D es igual a, o sea, 2D, o sea, D igual a 2R. Entonces, por eso se me fue el R grande. Pero es porque nosotros nos dan el valor de D, no nos dan el valor de R. Entonces, por enunciado. Nos dicen que tiene un diámetro D. Entonces es súper importante eso, que si ustedes empiezan a trabajar con radios y no les dan que el radio es R, tienen que dejarlo en función del diámetro. Pueden trabajar como con el radio, pero el resultado final tiene que estar en las variables que ustedes les dan. Ya, ¿alguna duda con este ejercicio para pasar al siguiente? Cata, Dime. ¿podéis quedarte 2 segundos en el D, por fin? ¿Este? ¿Ahí? Sí, gracias. Sí, obvio. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? En general, los ejercicios que tienen aceleración centrípeta son súper parecidos a este. No les va a variar mucho el estilo del ejercicio. ¿Listo? ¿Puedo pasar al siguiente? Sí, dale. Gracias. Disculpa, ese resultado que te dio contiene el C, ¿por cierto? La constante. Sí, pues, ya. el C, fíjate acá que el Z, o sea, el P, considerando C, era solo un medio de ρ omega cuadrado R menos ρ GZ. Ajá. Y acá te aparece como este término, de acá nuevo, Sí. que viene definido por esta parte de acá, Ya. por el C. Ya, Esa es la presión considerando como sin tener constante y evaluando en la condición de borde. Ya, voy a pasar al siguiente ejercicio que es medio largo. Voy a tratar de alcanzar a hacer todos, no sé qué hora es. Yo creo que voy a alcanzar. Pero si no, les subo la pauta con los que no alcance a hacer. Este ejercicio, más que nada, es casi ideales.
Así que vamos a ocupar mucho la fórmula más importante de este ejercicio es PV igual a ρ RT. ¿Ya? Eso es súper importante. La de sin el B, cuando el ρ es sin el B. Sí, perdón. Ya. Y acá les voy a subir el ejercicio nuevo, pero este es 10 elevado a 5 newtons por metro cuadrado. Se me faltó el elevado ahí, para que lo consideren. Igual se pueden descargar después el enunciado de nuevo. Ya, entonces acá nos ponen el problema de un globo sonda. El globo sonda son como los globos aerostáticos, que tiene un envoltorio no elástico de volumen 50 metros cuadrados. No elástico es que al final puede ir variando el volumen. Totalmente cerrado, el cual puede llenarse con hidrógeno. Entonces tenemos hidrógeno dentro del globo sonda. El peso total del aparato, considerando el envoltorio, equipos, carga, pero sin incluir el hidrógeno con el que se llena, es de 300 newtons. Además, lleva un total de 200 newtons de lastre. El lastre es como una tela, y el cual se puede soltar a voluntad en cantidades parciales en cualquier instante, alivianando el peso total del aparato para controlar el ascenso. O sea, al final tenemos como un pedazo de tela, o sea, yo creo que es un pedazo de tela, y este lo vamos a poder ir soltando, sacando del globo para poder disminuir el peso total. ¿Ya? Y nos dicen que el volumen ocupado por los equipos y el resto del material es despreciable frente al volumen del globo. Y la masa específica del hidrógeno a nivel del suelo es de ρh, y se puede suponer que se comporta como un gas ideal. Ya. Entonces, lo primero que nos piden es, si la atmósfera en la que se operará el globo está formada por aire en reposo, sobre la superficie terrestre que se puede modelar como un gas ideal a temperatura constante, con la presión a nivel del suelo igual a 100 milibares, o sea, 1000 milibares, y la masa específica a este nivel de 1,2, escriba las ecuaciones de un modelo para la atmósfera que le permita encontrar la presión, temperatura y masa específica del aire a cualquier altura. Ya. Entonces, al final nos están pidiendo modelar la presión, la densidad, o sea, la masa específica y la temperatura en función de las variables que necesitamos. Entonces, estos son los datos más importantes. Este es como el modelo. ¿Y qué nos va a pasar? Que el modelo que vamos a tener, lo primero es que dijimos que esto lo vamos a modelar a temperatura constante. Entonces la temperatura, que va a ser igual a 10 Celsius, va a ser igual a 283 Kelvin. Y esto es constante. ¿Ya? Para todo Z. Después, como vimos, el gradiente de presión va a ser igual a ρ por la fuerza másica, y la fuerza másica acá, la única que tenemos es en Z. Y esto va a ser igual a menos ρg en K tongo. ¿Ya? Y lo último que tenemos es que la presión en Z se comporta como un gas ideal. Y es súper importante que donde nosotros nos estamos elevando, la densidad, la masa específica, depende de Z, igual que la presión. Y RT es constante. ¿Ahí todo eso claro? Sí, ya. Después, lo siguiente que nos pide es resolver las ecuaciones del modelo propuesto para la atmósfera y encontrar las expresiones para la presión, masa específica y la temperatura del aire en la atmósfera a una altura Z, o sea, para todo Z. Primero, de nuevo, tenemos que la temperatura no depende de Z, es constante. La temperatura no cambia. Y tenemos que el gradiente de presiones va a ser igual a menos ρg en K tongo.
como nuestro ρ varía, o sea, como nuestro ρ depende de la presión, vamos a decir que ρ es igual a la presión partido, o sea, perdón. Sí, la presión dividido RT, porque los dos gases son ideales. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que la presión que solo depende de Z va a ser igual a la presión que depende de Z partido RT por G. ¿Ya? Y esto lo integramos, nos va a quedar que de P a P es igual a GRT, acá me falta un menos, GRT de Z. Y nosotros tenemos la presión en la superficie que vamos a llamar P sub 0. Tenemos que esto se alcanza en Z igual a 0 y estamos buscando el P de Z para todo Z. ¿Ya? Y integrando esto nos va a quedar que es logaritmo natural de P sub 0 partido P de Z es igual a menos ρ G. Si no distinguen entre mis P y mis ρ, avísenme. Y esto nos va a quedar, por tema de los ejercicios futuros, tenemos que darnos cuenta que el RT, de nuevo, lo podemos volver a definir como presión partido ρ. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque van variando. Entonces es súper importante considerarlos. Y tenemos que RT va a ser igual a la presión sub 0 partido ρ sub 0. Ρ sub 0 es a nivel de la superficie. Entonces, desarrollando todo esto, que para no perder mucho tiempo, nos va a quedar una exponencial de menos ρ sub 0 G de Z partido P sub 0. ¿Ya? Y esta es cómo varía la presión en función de Z. No sé si tienen alguna duda de cómo llegamos a esto. Pero es de la integral, como no debería ser al revés. O sea, no debería darte el logaritmo de P de Z partido P de 0 y lo mismo para el otro lado. No, porque fíjate que el ρ de 0 se alcanza en 0 y el ρ de Z se alcanza en Z. Y tenemos este menos que considerar, que está acá, pero cuando damos vuelta, esto nos va a quedar menos Z. Entonces ese menos Z lo vamos a poder dar vuelta, este menos de acá, de menos Z, lo vamos a ocupar para dar vuelta el logaritmo natural. Y entonces acá nos va a quedar solo menos. ¿Quedó claro? Es cosa de signo. Después lo podéis desarrollar bien y te vais a dar cuenta que debería quedar así. ¿Ya? Gracias. Ya no entendí por qué definiste el RT de nuevo. En verdad es por temas de los ejercicios futuros, pero de nuevo, el R es constante y el T es constante. Entonces, como que también los podéis dejar en función de RT, pero después para poder despejar en los ejercicios como más adelante nos va a salir más fácil ocupar P sub 0 y R sub 0. Más que nada por conveniencia futura. Ah, ya. Gracias. Pero ojo que esto es importante que si hacen eso, sean los P sub 0 y los R sub 0, porque eso es a nivel del suelo, que tenemos, eso es conocido. Porque el ρ y el P varían en función de la altura, los dos. De hecho, ahora vamos a ver cómo varía ρ en función de la altura. Ya. Entonces, para encontrar cómo varía ρ en función de la altura,
nosotros de nuevo tenemos que ρ es igual a P dividido RT, porque es un gas ideal. ¿Ya? Entonces, como es un gas ideal, podemos hacer esta relación, que es que esto es porque es un gas ideal y porque T es constante. ¿Ya? Nos va a quedar que la presión a lo largo en todo Z dividido, o sea, el ρ en todo Z dividido la presión en todo Z va a ser igual a ρ sub 0 dividido P sub 0. Esto es un P. Esto es un ρ y esto es un P. ¿Ya? Y esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que encontramos acá. ¿Ya? ¿Y por qué se asumió que esa relación? ¿Por qué se asumió? Porque fíjate que esto es así, ¿cierto? Esto es para un gas ideal. Pero esto es constante. Esto es una constante. Porque T no cambia. T es constante en el ejercicio que estamos considerando. Entonces te va a quedar que P sub 0 partido ρ sub 0, o como lo anoté anterior, va a ser así. Es por tema de relaciones, pero solo pasa porque la temperatura es constante. Porque esto te va a quedar que P partido ρ es igual a constante. Y Cata es ρ de Z, no es ρ 0. Abajo el P de Z. Sí, esto es un ρ de Z. ¿Se entiende por qué se puede hacer esa relación? Sí, gracias. No. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá es reemplazar en esta función de acá, porque nosotros tenemos cómo se relaciona el ρ con P y P sub 0. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar, haciendo todo el cambio, nos va a quedar que ρ en función de Z va a ser igual a ρ sub 0 por P sub 0 y la fórmula que teníamos antes. ¿Ya? Esto es simplemente haciendo un cambio de variables con la función que encontramos anteriormente en función de, o sea, la presión en función de Z. Y acá se nos van los P sub 0 y nos queda que ρ en función de Z es ρ sub 0 exponencial de menos GZ ρ sub 0 partido P sub 0. Y esa es la fórmula final. ¿Se entendió cómo llevamos eso? ¿Sí? Sí. Sí, se entendió. Ya, acá. Entonces, esas son lo que necesitábamos encontrar en B, es cómo varía la temperatura, la presión y la masa específica. Después tenemos la A y la B hecha. Nos dicen que si a nivel del suelo el globo se llena ahora con 40 metros cúbicos, o sea que el volumen inicial es 40 metros cúbicos de hidrógeno, de manera que el envoltorio no está totalmente inflado, indique la cantidad mínima de lastre que debe soltarse para que el globo comience a ascender. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos eliminar masa para disminuir el peso y que esto empiece a flotar. Entonces, nosotros haciéndolo como con una caja, pero este es el globo, tenemos el peso total, ¿ya? Y acá tenemos un empuje. Empuje es como la fuerza que hace el fluido que estaría ahí en caso de que no estuviese el material. Entonces, nosotros para que esto flote, necesitamos que el empuje sea mayor o igual al W total. Es por balance de fuerza. O sea, de esta forma, esto empieza a elevarse. Es el único caso. ¿Ya? Entonces, tenemos que el W total
sea, el peso total va a ser los 300 newtons que tiene el globo más el peso que produce el hidrógeno, o sea, la masa del hidrógeno por G, más el peso que produce el lastre. Todo el W del lastre. Esos son todos los pesos que tenemos que considerar. Entonces, W total va a ser igual a los 300 newtons, donde no tenemos la masa del hidrógeno, la podemos reemplazar porque sí tenemos la masa específica del hidrógeno y el volumen que ocupa el hidrógeno. Entonces, esto es todo a nivel del suelo. Entonces sería el ρ h sub 0 por volumen sub 0 por G más el W del lastre. Y esto nos va a dar que es 331.4 newtons más el W del lastre. ¿Ya? Y para el empuje, tenemos que es la densidad del aire por el volumen del aire, que es el volumen como que se desplazó, o sea, el volumen que estaría ocupando si es que el aire estuviese ahí, en vez del hidrógeno, por G. Esto es lo mismo que decir masa de aire por G. ¿Ya? Y reemplazando en los valores que tenemos, nos da que esto es 470.4 newtons. Entonces nos piden el valor mínimo que hay que eliminar para que esto suba, y esto va a ocurrir cuando el empuje es igual al peso total. O sea, necesitamos que 470.4 newtons sea igual a 331 newtons más el W del lastre. Entonces, el W del lastre va a ser igual a 139 newtons. Pero ojo que a nosotros nos piden lo que tenemos que sacar. Y esto es el W del lastre que va a estar. Entonces, como nosotros sabemos por enunciado que el lastre es máximo, lo máximo que se puede tener de lastre son 200 newtons, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular lo que vamos a botar, que va a ser lo máximo que tenemos, menos lo que nos tiene que quedar, que va a ser igual a 61 newtons. Y esto es el mínimo lastre que hay que soltar. Ahora no caché por qué restaste al 200 el 139 en vez de quedarte con el 139. Porque fíjate en la pregunta. La pregunta nos piden la mínima cantidad de lastre que hay que soltar. O sea, lo que tenemos que eliminar del globo para poder ascender. Entonces, cuando nosotros calculamos el 139, ese es el peso del lastre que queda en el globo. ¿Cachai? Entonces, lo que tú para calcular cuánto tienes que soltar va a ser el máximo que tienes menos lo que te tiene que quedar. ¿Se entiende? Sí, ahí caché. Ya, este 61 newtons es el mínimo. Nosotros si soltáramos más, o sea, si soltamos 70 newtons, vamos también a ascendernos y probablemente ascendamos más rápido. ¿Ya? Y de hecho, ahora nos preguntan, ¿qué es? Ya. Ahora nos preguntan que, ¿ya lo hicimos? Que supongamos que a nivel del suelo se descargan 80 newtons, o sea, estamos descargando más del mínimo. Y se suelta el globo con los 40 metros cúbicos de hidrógeno, que habíamos visto antes. Nos preguntan cuál es la aceleración con la que parte el globo. Entonces, nos dicen que descargamos 80 newtons de lastre por lo que nos quedan 120. O sea, 200 menos 80 nos va a dar lo que nos queda. ¿Ya? Y ahora tenemos que calcular el nuevo W total, que como habíamos dicho, iba a ser 331.4 newtons más el W del lastre, que en este caso es 120.
Por lo que el W total nos va a quedar a 451.4 newtons. ¿Ya? Ese es el W el peso que vamos a tener. Y el empuje no cambia. El empuje es el mismo que habíamos calculado antes. Entonces, necesitamos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Esta es la aceleración que nos están pidiendo. Ahí no se ve. Esta es la aceleración que nos piden. Como nosotros, esta es la masa total, nosotros no tenemos la masa total, pero sí tenemos el peso total. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual al W total dividido G por la aceleración. No sé si eso se entiende, que es medio... No, a veces no es tan fácil de ver. Pero esto lo tenemos que hacer porque nosotros no tenemos ni la densidad del lastre ni la densidad del globo, solo nos dan como los pesos. Entonces, por eso lo dividimos por P, porque peso es igual a masa por G. Entonces, nosotros necesitamos la masa. Y la fuerza que tenemos que considerar va a ser el empuje menos el W total, tiene que ser igual al W total dividido G por la aceleración que estamos buscando. Reemplazando en todos los datos que tenemos, que es el empuje que habíamos calculado aquí, que es 470.4 newtons, o sea, nos va a quedar que 470.4 menos 451.4 es igual a 451.4 dividido 9.8 por la aceleración. Y reemplazando en esos valores nos queda que A va a ser igual a 0.41 metros por segundo cuadrado. Y esta es la aceleración con la que va a subir el globo, en la que asciende. ¿Se entiende cómo calculamos la aceleración? Sí, súper. E menos WT es como la... Ese es la fuerza. Porque tú tienes dos fuerzas involucradas, que es el empuje, que es lo que te lo va a tirar para arriba, y el peso, que es lo que te lo va a tirar para abajo. Entonces la fuerza va a ser, la fuerza total es la suma de estas dos, y el WT va hacia abajo y el empuje va hacia arriba. Entonces por eso es un menos. ¿Se entiende? Voy a suponer que sí. Y como la aceleración es positiva, el globo está subiendo, que es lo que nosotros necesitábamos. ¿La fuerza de dónde la sacaste? Eso no... La sumatoria de fuerza es el empuje que produce el aire, que es el volumen que ocuparía si es que no estuviese el globo, menos el peso que produce el globo total, o sea, lastre, helio, o sea, lastre, hidrógeno y el globo en sí. No, sí, pero el F como el valor de F, ¿o lo daban? No, no lo dan. El F, esto lo reemplazamos con esto. F, la sumatoria de F es E menos W. Ah, es E. Ah, ya. Es que pensé que era una F. Eso. No, esto es una E, perdón. Eso es una E. Y eso es igual a masa por la aceleración, y la masa del globo va a ser el peso del globo dividido G. Ya, gracias. Ya. Después, ahí calculamos la D, si no me equivoco. Y después nos piden que a qué altura Z queda el globo en equilibrio. O sea, que deja de ascender. El equilibrio se va a alcanzar cuando Lo perdí acá. Ya. El equilibrio se alcanza cuando el empuje es igual al peso total. O sea, la sumatoria de fuerzas es 0. Y acá se lo escribí para no perder tiempo, pero el W total va a permanecer constante a medida que asciende. Esto es súper importante. El peso total no cambia. Pero el empuje podría cambiar.
porque la presión del aire varía con la altura y el ρ del aire también varía con la altura. Y como habíamos calculado, el empuje es igual a ρ por volumen por G. O sea, si esto varía con la altura, ¿ya? El empuje puede variar a medida que va ascendiendo. ¿Ya? Entonces, necesitamos que el empuje sea igual a ρ del aire en Z, o sea, en el Z que estamos buscando, por el volumen del globo en Z. El volumen del globo también puede ir variando, por G, que es igual, esto tiene que ser igual al W total, que es igual a 451.4 newtons. Eso es lo que tenemos que encontrar, ese Z. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? La masa del hidrógeno no cambia. ¿Ya? No cambia, es constante. Y tenemos que el ρ del hidrógeno por el volumen del hidrógeno en 0 va a ser igual a la presión del hidrógeno en Z por el volumen del hidrógeno en Z. Que esto va a ser igual a una masa que es constante. ¿Ya? O sea que el volumen... ¿Es presión? Es que me confundo el ρ y el P. No, este es ρ. Mis ρ siempre van a ser más chiquititos. Es porque masa, tú sabes que ρ es igual a masa partido volumen. Entonces masa va a ser igual a ρ por volumen. Ya, perfecto, gracias. Ya. Pero aparte, esto nos va a quedar que ρ sub 0 del hidrógeno por el volumen inicial va a ser igual a, o sea, dividido H en función, el ρ en función de Z. Pero también sabemos que el hidrógeno es un gas ideal. ¿Ya? Y como es un gas ideal, sabemos que ρ del hidrógeno en el suelo va a ser proporcional, nos queda esto. Esto es lo mismo que habíamos hecho antes, que esta proporcionalidad por gases ideales, es porque esto igual a constante, igual a RT. Entonces, esto, reemplazando todos estos datos, nos va a quedar que B sub Z, o sea, el volumen en función de Z es P sub 0 por B sub 0 dividido la presión en Z. O sea, lo que hicimos fue eliminar los ρ. ¿Ya? Ahí encontramos cómo varía el volumen en función de Z para poder reemplazarla en la fórmula del empuje. Y ahora necesitamos también, sabemos que el aire también es ideal. ¿Ya? Y si el aire es ideal, de nuevo tenemos que ρ de A en 0, o sea, ρ de A, perdón, en Z, dividido el ρ de A en 0 va a ser igual a la presión en Z por la presión en sub 0. Y reemplazando estas dos fórmulas en la fórmula del empuje, o sea, esta de acá y esta de acá, en la fórmula del empuje, que es esta de acá, ¿ya? Vamos a llegar que el empuje es ρA sub 0 por volumen sub 0 por G. Eso es reemplazando, simplemente. Entonces, en este trayecto, en donde el globo todavía no alcanza su volumen máximo, el empuje es constante. ¿Por qué es constante? Porque solo depende de ρ sub 0, B sub 0 y G. Todas esas son constantes, son valores dados, que no varían. Entonces, el empuje desde el suelo hasta que llega
hasta que no se infla completamente, porque acuérdense que el volumen va variando a lo largo de la altura, el empuje es constante. Entonces, llegamos a la conclusión que en este trayecto, en donde todavía no se alcanza el volumen máximo, no se llega al equilibrio. Y el equilibrio se va a alcanzar, solo cuando el volumen sea máximo. Esto es bien complicado de ver, en cuanto a mí igual me costó como relacionarlo. Pero lo que pasa es que al principio el volumen va creciendo y la densidad va disminuyendo proporcionalmente. Por lo que habíamos dicho, ¿dónde lo había escrito? Por lo que habíamos dicho acá. O sea, el volumen va aumentando, la masa específica va disminuyendo y constantemente, son lineales. Entonces, la masa no varía. Pero después, cuando el volumen llegue a su máximo, no va a poder seguir creciendo, pero la densidad va a seguir disminuyendo. Entonces, ahí recién se va a poder alcanzar, como después de que el volumen sea máximo, se va a poder alcanzar un posible equilibrio. Y esto va a pasar solo si es que el volumen máximo, se alcanza el volumen máximo, que es lo que vamos a calcular ahora. No sé qué hora es. Todavía me quedan 10 minutos. Entonces, el empuje, necesitamos calcular el empuje cuando el volumen es máximo. O sea que... Y esto tiene que ser el W total, que como dijimos antes, no varía. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar la densidad del aire cuando se alcanza este empuje que estamos buscando. Este volumen máximo por enunciado es 50 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que 450.4 tiene que ser igual a ρ de A en Z por 50 por 9.8. Y nos va a quedar que la densidad del aire en el punto que estamos buscando es 92 kilogramos partido metro cúbico. Y ahora necesitamos encontrar, por enunciado nos piden la posición en donde se va a alcanzar este equilibrio, entonces la reemplazamos en la fórmula que encontramos en el inciso B, que es la fórmula, por si no se acuerdan, es esta. ¿Ya? El P sub O, que ahora lo vamos a ocupar, es esto, ¿ya? Esto es Newton partido metro cuadrado, o pascales, que es lo mismo. ¿Ya? Por enunciado, ese no lo dan por enunciado. Y el ρ del agua, o sea, del aire en el suelo es 1.2. Y este también va a ser 1.2, porque es el mismo valor. Y nos queda que la densidad del aire en este punto, o sea, el Z, en este punto, que este se cambia acá, ya estamos viendo en qué punto se alcanza la densidad 0.92. Este punto se va a dar en 2258.3 metros. A esta altura se alcanza el equilibrio. ¿Ya? Esa es la altura en donde se alcanza el equilibrio. Y después nos piden, que es el último que vamos a hacer, encontrar, bueno, cuál es el volumen que ocupa el hidrógeno en la posición de equilibrio. Como habíamos dicho, esta posición de equilibrio se alcanza solo cuando el volumen es máximo, entonces el volumen de hidrógeno va a ser el volumen máximo, que sería 50, o sea, ocupa todo el globo. Y nos preguntan a qué presión debe estar el hidrógeno en el momento que se llena totalmente el volumen máximo del globo. O sea, ¿cuál es la presión del hidrógeno cuando se alcanza los 50 metros cúbicos de volumen? Ya.
Entonces, como habíamos dicho que la masa del hidrógeno es constante, o sea, ρ sub H partido B sub H es constante. ¿Ya? Vamos a tener, reemplazando estas fórmulas, ordenándolas de otra manera, que el volumen en el suelo, la densidad en el suelo, tiene que ser igual a cómo varía en función de la altura. ¿Ya? Esto valor es 0.8 por enunciado. Partimos con un volumen de 40 por enunciado y tenemos que encontrar cuándo se alcanza esto cuando el volumen es máximo, o sea, el volumen es 50. ¿Ya? Y esta densidad va a ser igual a, en esta altura, o sea, la densidad cuando Z es igual a 50, va a ser igual a 0.064 kilogramos partido metro cúbico. Esa es la densidad. Cuando el volumen es... Cuando Z igual a 2000, no sé cuánto. Perdón. No, este es el Z que estamos buscando. O sea, este es el Z... Sí, perdón, mala mía. Sí, no, perdón. Esta es la densidad que estamos buscando. Ahora tenemos que encontrar en qué Z se alcanza. También me había equivocado. Y este Z se va a alcanzar... Vamos a repetir un procedimiento súper similar al que hicimos con el aire. Que sabemos que el hidrógeno es un gas ideal. Entonces, hidrógeno es ideal. ¿Ya? Entonces, el P de Z dividido ρ de Z va a ser igual a P sub 0 dividido ρ sub 0. ¿Ya? Acá, reemplazándola de nuevo en las fórmulas que tenemos, o sea, los datos que tenemos, y con la presión que encontramos, o sea, la densidad que encontramos recién, nos va a quedar que la presión en el punto donde se alcanza el volumen máximo va a ser 0.8 por 10 elevado a menos 5 pascales, que es lo mismo que decir Newton partido metro cuadrado. ¿Ya? Y el G, que es el último, que lo alcanzo a hacer yo creo, es súper rápido, reemplazando esta presión que encontramos, la vamos a reemplazar en la fórmula que encontramos en el inciso B. Esta de acá, que lo hemos ocupado harto. Y con esto vamos a poder encontrar la altura en donde se alcanza este volumen máximo. El Z que estamos buscando dividido 0.1 por 10 elevado a 6. Y calculando, este Z se va a alcanzar en 1987.47 metros. Perdón por ir tan rápido acá, pero para alcanzar a hacer todo. Ahora se los voy a explicar más rápido. Si se dan cuenta, el volumen máximo se alcanza antes que el equilibrio. ¿Ya? Y eso pasa por lo que habíamos dicho antes, que el volumen máximo se va a alcanzar, pero la densidad sigue disminuyendo. Entonces este equilibrio, esta diferencia de como el peso total y el empuje se va a ir dando, o sea, se va a ir equiparando cuando el volumen ya es máximo. Y los datos de la densidad del hidrógeno y del aire van disminuyendo con la altura. No sé si se entiende la idea. Este ejercicio es de una prueba, puede ser que lo encuentren como medio raro, pero si les pueden preguntar algo así y tienen que manejar estas fórmulas, sobre todo bases ideales, pero en verdad es puro gas ideal, es reemplazar fórmulas en fórmulas que ya calculamos antes e ir viendo cómo varían las cosas a lo largo de la altura. Esa es la ayudantía. No sé si... ¿Puedes mostrar el valor de Z que te di al final, por favor? 1897.4 metros. Dos cosas. Sí, El gracias. Z, dos cosas, perdón. El Z es del H, como que están corridos un poquito los incisos, porque el Z tiene que ser el H, pero filo. Y
Acuérdense por favor de responder la encuesta, mandé el link por el chat, lo volví a mandar. Y acuérdense, para los que no estaban al principio de la ayudantía, de inscribir los grupos que tienen hasta el jueves a las 12. Eso. No sé, si alguien tiene dudas, me puedo quedar un rato más contestando. No sé. Igual los últimos ejercicios lo hice rápido por el tiempo, pero como les dije, les tengo una pauta más detallada que se las voy a subir ahora al final de la ayudantía. Eso, y si tienen dudas como en la pauta o en los propuestos o en cualquier cosa, siempre nos pueden escribir. Sí, mi mail está en la ayudantía, así que cualquier cosa me pueden preguntar. Vamos a enviar en el chat. ¿Y de los propuestos no suben la pauta? Sí, también se les va a subir la pauta. Ah, ya, bacán. Gracias. Chao. Nada. ¿Ninguno tiene una duda? ¿No? Entonces voy a dejar de grabar.